Hola, soy David Herrero May, guionista y director de cine y publicidad. Me apasiona la idea de descifrar el acertijo que descubre una gran historia. He tenido la oportunidad de realizar comerciales y documentales para diferentes plataformas como internet, televisión y cine. También trabajo con ficción. Recientemente acabo de estrenar mi primer largometraje llamado Detrás de la montaña. Los directores que más me gustan son aquellos que logran dibujar una tenue línea entre la realidad y la ficción sin perder el interés por la condición humana. Me inspiran las personas que tienen grandes batallas por superar, pero también las que libran pequeñas batallas en el día a día. Parte esencial de mi proceso es no solo escuchar, sino también comprender a las personas. En este curso de Doméstica, conocerás mi método para encontrar personajes interesantes con historias dignas de escucharse. Te compartiré mi proceso creativo en la búsqueda de personajes y metodología para hacer entrevistas. Como proyecto final, realizarás una pieza testimonial de 2 minutos que sea emotiva, que cuente una historia, que nos deje ver la realidad social de tu personaje. Primero te platicaré por qué creo que es mucho mejor tener personajes reales a actores en un trabajo testimonial. Después te platicaré por qué es importante tener claro lo que queremos contar para ser certeros a la hora de encontrar nuestro personaje correcto. Después te enseñaré mi proceso para buscar y encontrar diferentes opciones de personajes para tener un buen shortlist de dónde escoger. Enseguida te explicaré la importancia de crear una conexión con tus personajes para poder obtener la mayor cantidad de información posible. También hablaremos de la primera entrevista que le hagas a cámara a tu personaje y de cómo andar en diferentes temas para que puedas tener claro cuáles de estos temas se adecuarán mejor a tu pieza. Hablaremos de la relevancia de hacerle maquetas a cada uno de tus prospectos. Esto te ayudará a evaluarlos de una mejor manera y poder tener armas para escoger mejor el personaje final. Ya en la etapa de producción hablaremos también del equipo técnico necesario y de cómo es más importante tener una buena historia que una buena cámara. También platicaremos de qué tan importante es tener un plan de trabajo eficiente y claro para no desgastar a tu personaje y tener un día de trabajo perfecto. En la etapa de postproducción vamos a hablar de las cosas importantes para editar tu testimonial, especialmente todo tema que intuitivamente te haya parecido importante o relevante para que sea parte de la pieza. Este curso está dirigido para todo aquel que necesite una metodología para entrevistar y contar historias sin importar la profesión. Acompáñame en este curso y convierte las historias cotidianas de tu entorno en material narrativo.